Saludos, muy contento de poder conectarme con ustedes, ¿verdad? De manera virtual. Le doy las gracias desde ya a la comunidad juvenil San Ramón Nonato del pueblo de Juana Díaz que me haya invitado a ser instrumento del Señor para brindarles esta charla en este encuentro de Pascua llamado Contagiados de la Esperanza. No es contagiados del coronavirus. Dios nos libre. Pero qué bueno, ¿verdad? De eso se trata, hacer viral a Jesús, como bien diría el influencer Jafet, donde se nos invita a contagiarnos de la esperanza, a contagiarnos de Jesucristo, de esa alegría que inunda nuestro corazón, sobre todo en la Pascua y ya prontito en la fiesta de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Para aquellos que no me conocen, soy el padre Javier Vega Graniela, soy vicario en la parroquia Nuestra Señora de la Monserrate en Salinas y también soy el vicario de la pastoral juvenil de nuestra diócesis de Ponce. Hace ya pronto, ¿verdad? En agosto, cumpliré un año siendo vicario de la pastoral juvenil y estoy de verdad que muy contento, privilegio ciertamente para mí, el poder compartir con ustedes un poco este rato de oración, de reflexión, este rato de meditación, que más que un tema sea realmente pues una reflexión, un seguir formándonos en la fe, pero desde el corazón, no solamente para crecer en el intelecto, sino sobre todo para crecer en nuestra amistad con Jesucristo, para dejarnos sanar nuestro corazón, para dejarnos sanar y todas esas heridas, todo aquello que a veces en medio de las dificultades pues se mete, ¿verdad? Por así decirlo, y nos puede herir. Y yo creo que más en esta realidad que estamos viviendo de la pandemia, pues hace falta contagiarnos de la esperanza, hace falta redescubrir la esperanza que es Jesucristo mismo. Por eso el tema que me han pedido que comparta con ustedes es Jesús, camino de esperanza en medio de la tribulación. Yo he creado, ¿verdad?, una presentación para que me ayude un poco y les ayude sobre todo a ustedes a un poco a seguir la línea. En algunos momentos lo pondré, en otros lo sacaré para seguir meditando acá con ustedes, leyendo la palabra, que la tengo aquí a mi lado. Y sobre todo eso, que sirva para crecer en la fe, que sirva para unirnos más a Jesucristo, ¿verdad? Sobre todo en este momento que estamos viviendo de esta pandemia, donde estamos pues con un toque de queda, donde estamos en nuestras casas, donde a veces hay dudas, hay dificultades. El Señor nos invita a no tener miedo, a seguir adelante. Así que les voy a compartir entonces la presentación. Como les decía, el tema que me han propuesto para dialogar, para profundizar con ustedes, reflexionar, es Jesús, camino de esperanza, en medio de la tribulación. Jesús, nuestro amigo, Jesús, el eterno joven, como nos gusta decir en la pastoral juvenil, es nuestro camino de esperanza, aún en medio de las preocupaciones, aún en medio de nuestras debilidades. Pero para poder realizar esto, hay que primero hacer como que, ¿verdad? Detenernos y partir de nuestra propia realidad, ¿verdad? Tener un punto de partida para este tema, porque si no, pues podemos caer así como de paracaídas. Podemos caer de paracaídas y como que entonces no le sacamos, por así decirlo, no aterrizamos. Y es importante. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Pues nuestra propia historia. Yo no los conozco a ustedes personalmente, así que cada cual sabe cuáles son sus dificultades, sus tribulaciones, cuáles son sus problemas, cuáles son sus luces y cuáles son sus sombras. Todas las tenemos, ¿verdad? Todos tenemos una historia. O sea, aquí yo puse algunos pensamientos que pueden haber en nosotros, que podemos haber escuchado, pero sobre todo que a veces hay en nuestro corazón. Y ahí hay una palabra ahí que coronavirus. Eso rápido me acordaba, ¿verdad? Que todo se ha hecho famoso esto del coronavirus, ¿verdad? Cuando yo lo ponía. Pero realmente, pues, uno de los puntos de partida es la situación que estamos viviendo de la pandemia, de este coronavirus COVID-19,
que nos ha cambiado, por así decirlo, nuestros planes, nos ha cambiado lo que esperábamos y a veces pues nos puede incluso como desenmascarar, ¿verdad? Por un lado y por otro también como que nos puede conmover, nos pueden venir las dudas, que es otra palabra que está ahí, vienen los problemas, vienen las preguntas, viene la soledad, estoy sola, estoy solo, y a veces vienen preguntas, ¿para qué estoy aquí? ¿Tiene sentido todo esto? O sea, ¿tiene sentido la vida? ¿Tiene sentido el sufrimiento? ¿Tiene sentido el seguir aquí? ¿Tiene sentido el nacer, el vivir? No puedo seguir, estoy cansado, ¿verdad? ¿Cuántas veces a veces tenemos ganas de tirar la toalla? Nos desesperamos, ¿verdad? Y desesperarse ya de por sí es dejarnos llevar y perder la esperanza. Y nadie me ama, una frase de verdad tan fuerte, tan dolorosa, nadie me ama. Cuando nos sentimos inseguros, cuando nos sentimos como que viene esa tentación de creer que nadie nos ama, que nadie nos quiere, que nadie nos valora, y vienen todos estos problemas, estas tribulaciones, estas sombras a nuestra vida. Y yo creo que es bien importante partir desde esa realidad para entonces encontrarnos con Jesucristo, que viene a iluminar nuestra vida, viene a regalarnos una verdadera identidad, podríamos decir, para cada uno de nosotros. Por eso ahí en la parte de abajo he puesto unas sandalias, que son uno de los signos de la pastoral juvenil latinoamericana. Los diferentes colores simbolizan las diferentes regiones, ¿verdad?, de América Latina. ¿Por qué puse las sandalias? Porque vamos a tratar de hacer un camino, ¿verdad? El tema que se nos ha propuesto es Jesús, camino de esperanza en medio de la tribulación. Pues vamos a tratar hoy de pedirle al Señor que envíe su Espíritu para que nos permita hacer un camino. ¿Y a dónde vamos a hacer un camino? Pues un camino con Jesucristo, hacia nuestro corazón, hacia nuestra realidad, para redescubrir, ¿verdad?, a Él, redescubrir su rostro, redescubrir a Jesús y sobre todo, entonces dejar que Él ilumine y Él nos renueve en la esperanza. Voy a ir, ¿verdad?, tomando un poco por partes, podría decir, el lema que se nos ha dado o el tema. El primero, Jesús, camino. Hasta ahí lo quise dejar, ¿verdad? Jesús, camino. ¿Quién es Jesús? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Quién es Jesús? Y ya en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, y en estos días, unos domingos atrás, lo escuchábamos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo creo que para nosotros, como cristianos, pues esto es bien importante. ¿Cuál es nuestro camino en la vida? Jesucristo. A veces decimos, la verdad es hija de Dios. Y a veces a mí, pues, cuando lo escucho por ahí, jocosamente le digo, no es la hija de Dios, es el Hijo, es Jesucristo. Jesucristo mismo ha dicho, yo soy la verdad. Y no solamente la verdad, sino que Él también es la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero no se queda ahí. El Evangelio de Juan nos presenta la identidad de Jesús, podríamos decir, con 7 yo soy, que también implica el yo soy del Antiguo Testamento, de cuando Dios se le revela a Moisés. Jesús nos revela su identidad, nos indica quién es y cuál es su misión por medio de estos yo soy que presenta el Evangelio de Juan. ¿Verdad? Tengo 6 aquí en la pantalla. Yo soy el pan de vida, el discurso en el capítulo 6 de Jesucristo como el pan de la vida. Su palabra es pan de vida. Su cuerpo también se convertirá en pan de vida, ¿verdad? La Eucaristía para nosotros como cristianos católicos. Yo soy la luz del mundo. O sea, Jesucristo viene a disipar, a romper, a ahuyentar las tinieblas, el pecado, a Satanás, ¿verdad? Que es todo lo oscuro, el signo, la imagen de la luz y de las tinieblas. Yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas. O sea, Jesucristo es la puerta por donde tú y yo estamos llamados a entrar a la salvación. Por donde tú y yo estamos llamados a entrar
al corazón de Dios mismo. Y no se queda ahí, sino que él no es solamente la puerta de las ovejas, sino que también Él es el buen pastor. La misión de Jesús es llevarnos sobre sus hombros, es pastorearnos, es guiarnos, es protegernos como un pastor a sus ovejas. Yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Y ahora en la Pascua lo estamos celebrando. Jesucristo ha resucitado. No se quedó en la tumba. Si se hubiese quedado en la tumba, vana sería nuestra fe, dice San Pablo. Entonces Jesucristo ha resucitado y Jesucristo es la vida misma, es el que nos da la vida. Y dice Jesús en el capítulo 15, yo soy la vid. La vid, ¿verdad? Es donde está la uva, ¿verdad? La planta de la uva, la vid, donde están los sarmientos, donde se dan las uvas. Es como nosotros aquí pues no hemos visto así, pero pensemos pues en un árbol de aguacate, ¿verdad? O de mango, pues más o menos, o de quenepa. Pues Jesús es el árbol, Jesús, ¿verdad? Es el tronco. Si las ramas no están bien sujetas a ese tronco, no pueden dar fruto. Y las ramas están llamadas a dar fruto, somos nosotros las ramas, y estamos llamados a dar fruto, pero tenemos que estar unidos, a permanecer unidos a la vid. Entonces Jesucristo es aquel que sabe cuál es su identidad. Jesucristo sabe cuál es su misión. Es bien importante, porque es Él, ¿verdad?, el que nos va a llevar de la mano en este camino para redescubrir su rostro, que ya nos lo va aquí mostrando, aquel que es el camino, aquel que es la verdad, que es la vida, que es nuestro pan, que es nuestra luz, que es nuestra puerta, que es el buen pastor, que es nuestra vida, que es la resurrección, y que nos invita a permanecer en su amor. Este camino nos lleva sobre todo a la esperanza. Jesús, camino de esperanza. Una esperanza que sobre todo en estos días que estamos viviendo, en esta situación de la pandemia, pues se puede ver a veces trastocada, herida, y es para renovarla, ¿verdad? Para pedirle al Señor que podamos renovar nuestra esperanza. Pero para eso también hay que conocer un poco qué es la esperanza. A veces hablamos de esperanza y podemos tener muchas ideas, tal vez muchas correctas, pero hay diferentes, porque está la esperanza cristiana y está la esperanza humana. No se contraponen, van unidas de la mano. Pero la esperanza humana es cuando uno espera algo simplemente, ¿verdad?, humano, valga la redundancia. Como por ejemplo, pues ahora mismo que estamos ya están en la etapa final de las clases, pues estamos esperando las notas, estamos esperando salir bien. Para eso se habrán dado unos estudios, unos exámenes, unos propósitos, y se va teniendo esa esperanza hasta que llega, ¿verdad? Llega la nota, llega el certificado, llega el diploma, llega el momento de la graduación, que claro, ahora es virtual, ¿verdad? Y hemos creado diferentes maneras de celebrar la graduación. Pues hay diferentes tipos de esperanza. Por eso quise poner aquí varias definiciones o aproximaciones, ¿verdad? Maneras de acercarnos a la esperanza. La primera que puse es de la Real Academia Española, ¿verdad? El diccionario de la Real Academia Española nos dice que la esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. ¿Verdad? Es como yo les decía, esa esperanza humana es cuando yo deseo algo, lo veo que es algo que se puede dar, que es alcanzable, es posible, y por lo tanto pongo los medios, pongo las herramientas, hago propósitos, ¿verdad? Hay un estado de ánimo que me lleva a luchar, ¿verdad? A trabajar, perseverar para alcanzar esa meta. Y ahí hay una esperanza. En eso hay una esperanza, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, prepara un bizcocho, aquellos que les gusten preparar las cosas de cocina o cocinar, pero no tiene la esperanza de que la comida salga bien. Para eso uno tiene que dar unos pequeños pasos o varios pasos, ¿verdad? Tener todos los ingredientes, saber las medidas exactas de los ingredientes, mezclar esos ingredientes de la manera correcta, colocarlos,
¿verdad? En un horno, ¿verdad? En la hornilla, para que entonces se logre. Y cuando se logra, esa espera, pues dio fruto, ¿verdad? Hasta ahí llegó, porque es una esperanza humana, hasta ese momento, ¿verdad? En el caso del cristiano, tuyo y mío, la esperanza, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 1817, nos dice que la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. No sé si ya vamos viendo tal vez un poquito la diferencia. Mientras que la esperanza humana, las fuerzas, por ejemplo, están puestas en mi voluntad, en mi persona, ¿verdad? En yo lograr utilizar esas herramientas, perseverar en esos propósitos. La esperanza cristiana acoge todo eso, pero va más allá. Primero nos dice que es una virtud teologal, o sea, que es una virtud, es un don. Es un don que nosotros hemos recibido el día de nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros por medio del bautismo, ¿verdad? Y de la fórmula en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se nos entregó 3 semillas, podríamos decir. La semilla de la fe, la semilla de la esperanza y la semilla del amor o de la caridad, ¿verdad? El amor. Las 3 semillas están en nuestro corazón, están en nuestra alma, pero nos toca a nosotros poco a poco, con la ayuda de nuestros padrinos, se supone, con la ayuda de nuestros padres también se supone, ¿verdad? A veces se da, a veces no se da, pero también con nuestro esfuerzo y también sobre todo pidiéndoselo al Señor, que acrecienta en nosotros esa fe, esa esperanza y esa caridad, ese amor. Entonces es bien importante, es un don, es lo primero. No es algo que yo busco, sino que el Señor me lo regala, me lo da. Y aspiramos a eso. ¿Para qué? Porque es un deseo de felicidad, nos dice el catecismo. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Todos necesitamos, ¿verdad?, sentirnos alegres. Todos tenemos ese anhelo de plenitud que a veces, ¿verdad? Por eso viene a veces la soledad, vienen las dudas, vienen las crisis, porque no logramos llenar ese deseo de felicidad. Pues esa sed, esa hambre, ¿verdad?, que a veces nos da de la felicidad, es una marca, podríamos decir, es ya una señal, un signo de que solo Dios puede llenar lo que Él creó, que somos nosotros, que somos sus hijos, que somos sus hijas, ¿verdad? Solamente Él puede llenar nuestro corazón, solamente Él es la felicidad plena, poniendo nuestra confianza. O sea, la esperanza cristiana sobre todo es poner nuestra confianza en Dios, porque es un don. Y dice aquí que es por los auxilios del Espíritu Santo, o sea, por la ayuda del Espíritu Santo. No es tanto por mi fuerza, claro, tengo que poner de mi parte. O sea, yo no puedo decir, pues yo quiero que el Espíritu Santo me ayude en el examen y no estudio, porque yo confío mucho en Dios, no sea caripelado, ¿verdad? Perdonando la expresión, o sea, no sea ingenuo, o sea, pide la ayuda al Espíritu Santo, pero también tienes que poner de tu parte. O sea, tú le puedes pedir ayuda al Espíritu Santo para hacerle un arroz, un bizcocho, pero tienes que tener también los materiales y tienes que tener, ¿verdad?, sí, los materiales y tener, ¿verdad?, las instrucciones, tener las medidas exactas, porque si no, un gran desastre en tu cocina. Pues eso por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero sobre todo, la esperanza para un cristiano es un don de Dios. La esperanza para un cristiano es saber confiar en el Señor y poner nuestras fuerzas en Él, porque Él, o sea, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, es nuestra fuerza. Esto también nos lo va a decir la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Hay muchos textos bíblicos. Yo solamente escogí y puse en la presentación 2 versículos de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 24 y 25, que dice así: porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza,
Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Es una frase muy hermosa, ¿verdad? Que nos regala San Pablo. Y yo voy a leer un poco más desde la Sagrada Escritura, que la tengo acá, para un poco entonces poder profundizar en este texto bíblico. Como les dije, hay muchos textos bíblicos que nos pueden ayudar a la hora de hablar sobre la esperanza, para reflexionar sobre la esperanza. Pero me pareció que no solamente esos versículos, sino desde el versículo 18, el capítulo 8, versículo 18 hasta el versículo 30, son varios versículos. Yo lo voy a ir leyendo, ¿verdad? También lo voy a ir también meditando con ustedes, un poco para que nos sirva también de reflexión, de oración. Dice San Pablo: entiendo, por lo demás, que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación misma espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios. Condenada al fracaso, no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso. La creación vive en la esperanza de ser también ella liberada de la servidumbre de la corrupción y participar así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ahora lo voy a dejar hasta ahí, versículo 21, 18-21, para comentar un poquito qué nos está diciendo San Pablo hasta este momento.